Les damos la bienvenida a una nueva entrevista con una discípula de Srila Prabhupada. Hoy tenemos la fortuna y la suerte de conversar con Sitala Dasi. Quisiéramos hacer un pequeño mensaje antes de comenzar. Nuestra invitada se conecta desde India y pues como todos sabemos, a veces la electricidad y la conectividad es un poco compleja. Sin embargo, vamos a procurar que durante este tiempo pues se mantenga la conexión estable. Para introducir el tema que queremos conversar con ella hoy, nos gustaría compartir un pequeño fragmento de la introducción de su libro titulado La vida gloriosa de Srila Narottam Das Thakur. Este pequeño fragmento dice así: todos necesitamos héroes, pero ¿para qué sirven el tipo de héroes que encontramos en los mitos y en la ficción? Necesitamos héroes que nos inspiren a renunciar a nuestra naturaleza de condición material y a liberarnos de las modalidades de la naturaleza material. Necesitamos héroes que nos enseñen a buscar nuestro potencial más elevado como siervos del Señor Supremo. Srila Narottam Das Thakur es precisamente uno de estos héroes. La invitada de hoy se mudó para el templo de ISKCON en Detroit, Michigan, en el año 1970 y pasó los primeros años de su vida devocional participando de programas de prédica y harinam diarios, distribuyendo libros, cocinando, cosiendo y transcribiendo grabaciones de Srila Prabhupada. En las siguientes décadas, Sitala Dasi se enfocó en organizar el tallado de las deidades en India, que más tarde se entregaron a varios templos de Europa y el mundo, a la confección de sus trajes y a la adquisición de la parafernalia necesaria para todos estos templos de Europa y el resto del mundo. Y esto la obligaba a pasar varios meses al año en Brindavan y cuando tenía un rato libre lo dedicaba al Instituto de Estudios Vaishnavas, ayudando en la investigación y la edición de documentos. En 1989 se casó con Hari Sauridas y comenzó a asistir a su esposo en la publicación de la serie de libros titulada Diario Trascendental, en la que él describe su tiempo como sirviente de Srila Prabhupada. Al mismo tiempo, ella comenzó su propio libro sobre la vida de Srila Narottam Das Thakur y finalmente lo publicó en el año 2017. Actualmente ella reside en Mayapur y da conferencias con frecuencia, en particular sobre la vida de nuestros acharyas Vaishnavas. Hare Krishna, querida Sitala Prabhu, es una alegría y una fortuna estar con usted aquí hoy. So Hare Krishna, dear Sitala Prabhu, it's such an honor and enjoying having you here today in our podcast for this interview. Thank you. Thank you so much for inviting me. I really appreciate it. I'm happy to be here. Muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y aprecio mucho la invitación. Bueno, como mencionamos al inicio, en la introducción del libro, tú nos cuentas que la inspiración para escribirlo fue porque considerabas que sería de gran importancia para todas las personas, devotos y devotas más jóvenes. Cuando escribiste este libro, que fue hace algunos años, nos gustaría comenzar preguntándote, en aquel momento de tu vida, ¿qué efecto tuvo investigar y escribir acerca de la vida de Narottam Das Thakur? So in the introduction of your book, you tell us about how the inspiration to write this book was knowing the importance of it for the younger, especially the younger devotees. So you wrote this book some decades ago. And at that time in your life, what effect, what impact had investigating and writing about Narottam Das Thakur? Well, it had a huge effect on me, a huge, very positive effect. I wouldn't say, do you want to translate after just like, yeah. Thank you. I know you're probably very used to being translated, so thank you. Yeah. Okay.
Dice que el efecto que tuvo escribir e investigar acerca de Shilanara Thakur fue enorme y muy positivo. I don't think that I started to write the book primarily for the benefit of young people. I think I started to write it for my own benefit. Y no creo que la inspiración inicial fuera exactamente escribir para las generaciones más jóvenes, sinceramente fue para mi beneficio. Because from the time I was quite young, I always had a bit of an interest in like saints and sadhus and reading stories like that. Even when I was young, I liked that kind of thing. Porque desde que yo era joven siempre tuve un interés natural acerca de los sabios, los santos, o sea, me atraía naturalmente desde joven. So when in the early 80s, my friends Dayananda and Nandarani began this Institute for Vaishnava Studies. Y a comienzos de los años 80, mis amigos Dayananda y Nandarani comenzaron este instituto para los estudios Vaishnavas. And initially they had some funding from the Smithsonian Institute in America. Y inicialmente incluso recibieron fondos del Smithsonian Institute de Estados Unidos. And so you tried to get Gaudiya studies kind of snuck under the table with that funding also. Y la manera de conseguir esos fondos fue, pues lo presentaban como que eran estudios de la teoría gaudía. And so they did amazing groundwork in studying Gaudiya history, both in Calcutta and in Delhi. They had a group of translators, and they just did wonderful work. Hicieron un trabajo pionero maravilloso. Tenían equipos en Calcuta, en Delhi, y investigaban la historia acerca del Vaishnavismo gaudía, traducían documentos. And I was spending a lot of time in Vrindavan and Jaipur doing Didi service for Bhagavan Zone at the time. Y ella, mientras tanto, estaba pasando mucho tiempo en Vrindavan porque, como hemos mencionado al principio, se encargaba de muchos aspectos acerca de los servicios de las deidades para la zona europea de Bhagavan en aquel entonces. So I had a bit of free time and I had an interest. So I started working with them they called me the Benglish translator. Y entonces en mis tiempos libres empecé a ayudarlos y me apodaron como es un juego de palabras mezclando inglés y bengalí, Benglish Translator, la traductora de inglés. In other words, they had translators, but they weren't very good. So I had to make it sound like better English. Y entonces tenían traductores, pero no eran muy buenos y entonces yo entré en escena pudiendo hacer un mejor servicio. So in the course of doing this, I just became very fascinated. It was all very interesting to open up to the world of Gaudiya history. Y durante todo este proceso para mí fue algo muy pues maravilloso porque me abrió las puertas hacia la historia del Vaishnavismo gaudía. And as I got into it, I understood the value and the importance of it for, everybody. Y a medida que yo iba aprendiendo y aprendiendo, me di cuenta del valor y la importancia que tenía esto para todo el mundo. And, it was really perfect timing because this was a time of turmoil in ISKCON where there was a lot of transition going on. Y en este momento, en esta época, mientras esto sucedía, ISKCON estaba pasando por un proceso de muchos conflictos, las cosas no estaban fáciles. It was after, Srila Prabhupada's departure that left us sort of like orphans struggling. We were young and so many problems with, succession and new gurus and everything. Porque acuérdense que después de la partida de Srila Prabhupada en el 1977, todos nos quedamos como huérfanos, había toda una cuestión acerca de la sucesión, los gurús.
And so, we all had to figure out how to respond to these challenges. These were like the first big challenges in ISKCON. Y todos nosotros nos quedamos con la posición de aprender a enfrentar todos estos conflictos y fue la primera vez que enfrentábamos conflictos tan grandes. Some people lost their faith. Algunas personas perdieron su fe. Some people got angry and resentful of many things. Y otras personas sintieron mucho enojo, mucho resentimiento hacia estas cosas. And some people just felt a need to change their situation. Y otras personas sintieron la necesidad de cambiar las cosas tal como estaban. But I think for many of us, it forced us to go much deeper, to examine our philosophy more carefully, to understand our history. Pero a muchos de nosotros nos forzó a ir más profundo en nuestra filosofía, a entender mejor todas estas creencias. So sometimes when you're thrown into difficulty, it can be a high point in your life in a sense, because you have to become forced to become more serious and go much deeper. Y muchas veces cuando la vida nos trae dificultades, nos vemos, en realidad se vuelve como un punto alto, porque nos vemos forzados a ir, a tomarnos las cosas más serio y a ir más profundo. So studying Gaudiya history at this time, it was a huge boon for me. Y por eso estudiar la historia gaudía en esa época fue un gran boom para mí. It really opened my eyes to the bigger picture of where we're from and how our movement developed and what we're really part of. Y me abrió los ojos acerca de, pues, de dónde venimos, para qué es nuestro movimiento, qué nos brinda. And that we're not just about our small institution. Y que no somos apenas pues una institución de We're part of something that has been coming down since the sages of Naimisharanya down to Chaitanya Mahaprabhu. Y que en realidad formamos parte de un grupo que viene directamente de los sabios de Naimisharanya, pasando por el señor Chaitanya. And how these are like amazing predictions that we're part of. Y que somos parte de todas esas predicciones y que deberíamos sentirnos orgullosos de eso. And it was very interesting in these studies to understand how each of our acharyas, played their role over time to unpack the whole mission. Y fue muy interesante entender cómo cada acharya particular jugó un rol para aclarar todas estas, pues el Gaudiya Vaishnavismo. So when we understand that and we realize we're part of something that's so big and so extraordinary. Y cuando entendemos eso, entonces nos damos cuenta de que somos parte de algo muy grande y extraordinario. And that we're connected to the most amazing personalities that have walked the face of this earth. Y que además estamos conectados, compartimos una conexión con personalidades maravillosas que han caminado por la faz de esta tierra. That these are our ancestors, these great personalities. Y estas grandes personalidades son nuestros ancestros. It's real, it's not a fairy tale. Y es verdad, es la realidad, no es un cuento de hadas. And you can feel proud and grateful to be part of that ancestry. Y puedes sentirte orgulloso y agradecido de formar parte de esta cadena de ancestros. So, through these studies, I just came to realize how this mercy that is coming down from these personalities, how it's rare, how it's special, and how, just increased my feelings of gratitude. Y entendiendo esta misericordia, me di cuenta de cómo es algo único, es especial y me hizo sentir aún más gratitud. Despite, the personal and the institutional problems that we were definitely going through.
Y me ayudó sobre todo considerando todos los problemas institucionales y personales que estábamos enfrentando en esa época. So these studies, it made my world much bigger. Y estos estudios expandieron mi mundo. I think previously had just perhaps been too narrow. It was all about Krishna consciousness, was all about, the institution. Y porque antes de eso mi percepción era que la conciencia de Krishna era apenas nuestra institución. So this work, it was, I don't even say work, it was just fun, was extremely helpful to me in many practical ways. Y este trabajo, al que ni siquiera sé si llamarlo trabajo porque fue algo tan divertido, me ayudó de muchas maneras prácticas. It also made me aware that we're never alone. We're not alone. Y también me hizo darme cuenta de que nunca estamos solos, solas, nunca. That these great personalities like Narottam Das Thakur, they did these extraordinary things for us so that we would have access to the wisdom and the life of bhakti. Y que estas grandes personalidades como Srila Narottam Das Thakur hicieron todo lo que hicieron para que nosotros podamos tener acceso al bhakti. And they are not dead, but they are very much available. And we can get inspiration from them. Y no están para nada muertos, están muy accesibles y podemos acceder a ellos para ganar inspiración. They have an ongoing interest in Mahaprabhu's mission. Y su interés por la misión del señor Chaitanya nunca para. I know when Srila Prabhupada was present on at least 2 or 3 occasions, he mentioned that Narada Muni was present at one of the kirtans. Y yo sé que, por ejemplo, cuando Srila Prabhupada todavía estaba con nosotros, al menos en 2 o 3 ocasiones él mencionó que Narada Muni estaba presente en el kirtan en algunas ocasiones. So, they're around, they're there, we don't see them. Y tal vez no los vemos, pero están aquí y están a nuestro alrededor. But, by reading their works, singing their songs, we are associating with them. Y al leer sus libros, cantar sus canciones, entonces nos relacionamos con ellos. So we never have to feel that there's no association. Entonces nunca tenemos que sentir que no tenemos su compañía. That, these personalities are alive, they're present, they're available, and that we're trying to carry on their work. Y así podemos siempre acordarnos de que están vivos, están presentes, están accesibles y podemos continuar su trabajo. And that's enlivening and it's comforting and it gives us a focus and direction. Y eso es como reconfortante y también nos da como un sentido de enfoque, de dirección. So it's very helpful, trying to make a connection with them, learning more about our acharyas. It's very helpful in just helping us stay on track. Y nos ayuda muchísimo. O sea, conectar con nuestros acharyas es lo que nos ayuda a mantenernos en nuestro carril. So that's the first question. Sí, así que esta es mi respuesta a la primera pregunta. Muy bien, muchas gracias. Pues leyendo el libro pudimos darnos cuenta que lo habías escrito muchos años antes de publicarse. Sí, el libro pues fue publicado en el 2017 y quisiéramos preguntarte qué te detuvo a publicarlo en su momento y qué te inspiró a hacerlo más adelante. So, y por cierto, acá tengo el libro para quien lo quiera ver, disponible en amazon.com en inglés por ahora. So, we thank you for your answer. And when reading your book, we also learned that even though you finished writing it several years ago, you decided not to publish it until, I believe, the year 2017. A few years later. So could you tell us about what stopped you from publishing it and what inspired you to do it later on? Yeah,
It really just practical things. Life got in the way. Realmente se debieron a detalles prácticos, o sea, la vida. I got married. I had a kid. Me casé, me convertí en madre. And I think what really stopped me is that I wanted to put artwork into the book. Y creo que lo que me detuvo es que yo quería poner todo mi trabajo en un libro. And I had a vision. I didn't want it to look like cartoons, or I wanted it to look real. Y yo tenía una visión muy específica, no quería que fuera como una fantasía, como dibujos animados, no, quería pasar la idea de que son reales. And I went through a number of artists. Y también pues visité a varios artistas. And it just didn't work. Y nada me convencía. And in the meantime, a lot of the books that I used as my reference materials, they now were becoming available in English. Y además muchos de los libros que yo usaba como referencia para escribir el mío ya se estaban traduciendo al inglés y estaban ya disponibles. And so I thought, well, there's not such a need. And also because I was thinking in the beginning that this was for young, I was thinking it was for children when I started out. Y además, es que inicialmente yo tenía la idea de que fuera para no solo de otros jóvenes, pero niños también. I mean, to be honest, I was just trying to keep myself engaged in thinking about all this stuff. And I thought, well, this would be really easy. I'll just do a bunch of children's books. Y la verdad, o sea, yo solo quería como mantener mi interés en estos asuntos y pensé, pues si hago libros para niños, esta será la forma perfecta. But then when I got into it, you know, there was just so many, it brought up so many questions. And then I started researching further. And then I would have to get things translated and find things. You know, it's a lot of work. And there wasn't, you know, internet facilities and all of that yet. Ya, y bueno, o sea, aunque inicialmente era una idea muy simple, cada vez aparecían más preguntas, yo tenía que investigar, traducir documentos y acuérdense que en esa época Internet no estaba disponible como hoy en día, entonces se volvió como cada vez más complejo. You know, so at some point, Andradumna Maharaj, who is a Narottam Das Thakur devotee, he was very interested in what I was doing. He said, I want to read it. And I said, well, it's not really done. And I said, no, let me read it. Y en cierto punto, Indradhyumna Swami me dijo, que es un gran fan, admirador de Narottam Das Thakur o devoto, me pidió que quería leer en lo que yo había trabajado, pero le dije, no está listo. And then, so I gave it to him, and then he came back to me and he said, this is not for kids. This is for everybody. I love it. Y entonces, bueno, finalmente se lo dio a Maharaj y cuando él se lo devolvió le dijo, pero esto no es para niños, esto es para todo el mundo. And, you know, it had just kind of evolved, you know, it was just over time, it became something different than what I started out with. Entonces, con el tiempo fue evolucionando. De lo que inicialmente pensé que sería para niños, llegó a convertirse en algo para todos. I was a little reluctant to put it out because I hadn't taken footnotes, and over time I lost my research materials and everything. So I thought, you know, I thought people wouldn't consider it authentic without those things. Y también con el tiempo, algo que también me detuvo fue que no tenía como notas de pie, de página, había perdido material de investigación y dije, a lo mejor la gente no se lo va a tomar en serio. But the thing is years are going by, and Andradumna Maharaj is every year, he's forcing me to speak about Narottam Das Thakur because I'm not, you know, I'm kind of introverted.
I did not used to giving talks, but he literally would force me to talk about Narottam Das Thakur on his parikramas and in classes in different places. Y bueno, realmente Indra de una Swami me siguió como empujando a que yo hablara más y más de Narottam Das Thakur. Él tiene como estos retiros de Parikram en Brindavan y en Kartika, entonces en cada año me invitaba y me hacía hablar de Narottam Das Thakur una y otra vez. And he just kept telling me, when are you going to print it? When are you going to print it? And finally, it just dawned on me, why am I not paying attention to the desire of the devotees? If they want it, just do it. You know, why don't I do this? So Yeah. I did. Y él seguía insistiendo y insistiendo, ¿y cuándo lo vas a publicar? ¿Y cuándo lo vas a publicar? Y entonces, de repente, como que caí en la cuenta de que tenía que escuchar el deseo de los Vaishnavas que me pedían que lo publicara. So that's basically it. Así que, básicamente, así es como sucedió. Bueno, quisiéramos preguntarte, ¿cuáles han sido otros acharyas que has estudiado? Y si pudieras compartirnos alguna de las experiencias de ellos o de las enseñanzas aprendidas de sus vidas, o algunas, y la forma en la que has incorporado estas enseñanzas de esos otros acharyas en tu vida. Mm-hmm. So we're so glad that you took the insistence, you took the insistence seriously, because definitely we're being benefited by that book. And so while you were researching Narottam Das Thakur, did you research also other acharyas along your research work? Were there any teachings from Narottam Das Thakur or any of them that made a huge impact on your life, and how did you incorporate those teachings in your life? Well, yes, it became, it's something that I just became completely immersed in, was studying all of our acharyas and giving classes on them. And, you know, because initially I saw what happened by studying with Narottam Das Thakur. And then when I started, okay, let me start with 6 Goswamis. And, you know, one after another, I started, you know, just doing my own, it's like a hobby, you know, just doing my own studies and putting little classes together. And Andrew Maharaj was always facilitating me to speak about the acharyas. So it became something that I've done for many, many years. Just recently, my daughter made a YouTube channel because she found a lot of classes that I gave on different acharyas, and she made that available because I'm seeing that it really enriches the devotees. The devotees really love it. They love to hear about these personalities because I remember, I'm sorry. No, it's okay. It's okay. I have Kali Yuga memory. I'm taking notes, but I think after this, I'm sorry, just interrupt me when I get carried away. Sure, yeah, no problem. Entonces, para que no se me olvide, dice que sí, que realmente después de ver cómo le había impactado estudiar a Narottam Das Thakur, siguió estudiando a otros acharyas porque, o sea, le benefició muchísimo. Entonces, pues bueno, siguió con los 6 Goswamis, etcétera. Y, o sea, recuerden que para ella es como un hobby, o sea, lo disfruta muchísimo. Entonces siguió investigando, dando clases. Indra Dyumna Swami siempre le apoyaba para que hablara acerca de ello. Y su hija recientemente ha abierto un canal de YouTube y ha recopilado todas las charlas que ella ha dado y han sido grabadas, así que luego visiten su canal de YouTube donde pueden escuchar en inglés todas estas clases, porque a los devotos les gusta mucho oír sobre los acharyas. You know, like in the early days when I heard about the 6 Goswamis, it seemed like they all sounded the same. Y al comienzo, cuando por ejemplo estudiaba los 6 Goswamis, mi impresión era que sonaban todos iguales. They all have lotus eyes and long arms and O sea,
me los imaginaba todos iguales, con ojos de forma de pétalo de loto, brazos largos. I didn't have a sense of that they're really different kinds of personalities. O sea, no conseguía visualizarlos diferentes a cada uno de ellos. So that was what I was searching for, like character development. Y eso es lo que yo estaba buscando, poder desarrollar cada figura, cada carácter. And through that, I came to understand that they're very different people with very different moods and different contributions. Y a través de mi investigación fui aprendiendo de que no, son muy diferentes, cada uno de ellos tienen diferentes humores, han hecho diferentes contribuciones. It's like getting to know someone, you're developing a relationship by finding out little bits about their personalities and how they did their seva and everything. Y es como cultivar una relación con cualquier persona, ¿verdad? Tienes que averiguar cosas, detalles sobre ellos, qué servicios hacían. And one of the things that I focused on in some talks was about the difference in their preaching strategies. Y algo en lo que yo me centré en mi investigación y en mis charlas es en la diferencia del estilo de prédica de cada uno. Because I just found it very interesting to see how at different times, different circumstances, different strategies were used. Y me pareció muy interesante que dependiendo de los tiempos, las circunstancias, las estrategias de prédica se ajustaban, cambiaban. Sometimes an acharya would behave in a very traditional way for specific reasons according to the time. Por ejemplo, había épocas que un acharya se comportaba de una manera muy tradicional. And at other times they would do very radical and innovative things. Y en otros ejemplos, en otras situaciones, habría acharyas que se comportaban de manera muy radical. And I just think that understanding these things helps to inform us in our own times if we're also trying to be effective in reaching out to people. Y creo que entender estas diferencias y estos estilos, estas estrategias nos ayudan a estar informados sobre, ¿cómo lo hacemos nosotros ahora, en estos tiempos? Most of our acharyas, they were very aware of the times that they lived in, and they were very active and innovative in how they went about pushing forward Mahaprabhu's mission. Todos nuestros acharyas eran personas muy conscientes acerca de las circunstancias que los rodeaban y eran muy activos, muy innovadores acerca de cómo presentar y continuar el mensaje del Señor Chaitanya. Because if we don't stay really alive in Krishna consciousness and innovative and active, then things just go down into being kind of boring, mundane religion. Porque si no nos preocupamos de mantenernos vivos, innovadores, activos en nuestra práctica devocional, entonces se vuelve muy aburrido y caemos en una religión mundana. So if we want to push forward Mahaprabhu's mission, if we realize the importance of it for the world, y si nosotros queremos entender cómo continuar el mensaje del Señor Chaitanya en este mundo, then we should learn from the experts, our acharyas. Entonces tenemos que aprender de los expertos, que son nuestros acharyas. That's the way we become good at anything. Y esa es la única manera en la que podemos volvernos buenos expertos. If you want to be a good athlete, or a good tennis player, you watch the pros and you see how they do it. Por ejemplo, si alguien que quiera convertirse en un buen atleta o en un jugador de tenis profesional va a estudiar a los pros. So, to see the lives of our acharyas and how they did things, how they practiced, what was their mood, it's something that we can at least aspire
to try to embrace and incorporate in our lives in many ways. Entonces, viendo y fijándonos en cómo nuestros acharyas hicieron las cosas, podemos inspirarnos a hacer lo mismo, cómo seguimos nosotros presentando la misión del Señor Chaitanya. I think I answered that question. Yes, definitely. Janaki, ¿te gustaría agregar algo? Estábamos Sí. hablando acerca de esto antes. También, sí, justamente antes de hacer la próxima pregunta, quería comentar que todos durante nuestro día a día nos conectamos con estas enseñanzas de diferentes formas, ¿no? A través de la lectura, de las escrituras, del sadhana diario. Otros de la música, de la poesía, y en ese sentido, en diferentes momentos tenemos diferentes formas y diferentes niveles de conexión, ¿sí? Me gustaría preguntarle si en esos momentos ella, de su vida privada, espiritual, de su proceso, si ella pudiera ver a Narottam Das Thakur, ¿qué le gustaría preguntarle o qué le gustaría decirle en relación a qué tema específico le gustaría a ella hablarle si pudiera estar frente a él, ¿no? Okay, so so as before I translate her question to you, she just wanted to reflect back how this point of how we connect with our acharya's teachings along our day. Sometimes it might be through our practice, sometimes through music, right? Prayers, songs, lectures. And before you joined us, Janaki and I were talking about how before your first connection fell down, how you said that, and you just said it again, this thing of bringing how you adapt everything to today, right? Because we have all these acharyas living in those old times and things are so different now. So we really appreciate how you're bringing this point of inspiration from then, but applying it to today, right? And how everything's changing. So we just wanted to, reflect that back to you. Yes, thank you. It's very important and it's very relevant to us today. Sí, sí, nada más como reforzar este punto de inspirarnos en gente que ha estado en el pasado, pero en el presente de hoy y cómo lo hacemos, ¿no? Y a través del ejemplo de ellos. Y Sitala dice, sí, es súper importante, súper interesante. And so, following that thought, if you could see Narottam Das Thakur today in person, what would you like to ask him or tell him? Well, I think I would just faint and fall flat if I saw him. Entonces le preguntamos, ok, ¿qué harías? ¿Qué le dirías a Narottam Das Thakur si lo vieras en persona hoy en día? Y dice, creo que me desmayaría, o sea, me caería como un palo al suelo. When I read that question, I was thinking, it just made me think about the first time I saw Srila Prabhupada. Dice que cuando ha escuchado la pregunta, le ha hecho pensar en la primera vez que vio a Srila Prabhupada. It was in 1971 in the Detroit airport. Y fue en el año 1971 en el aeropuerto de Detroit. And when Prabhupada came in, my life forever changed. Y cuando Srila Prabhupada entró, ¿verdad? Llegó al aeropuerto, aquel día mi vida cambió para siempre. In 1 second, so many things happened that I could talk for an hour about it. We have an hour. Y dice, sí, o sea, en tan solo un segundo, en aquel único segundo, tantas cosas sucedieron que yo podría hablarles por al menos una hora acerca de esto. You know, there's a verse, I can't think of what it is right now, but how one moment's association with a pure devotee can totally transform someone, and that I know to be true. Yeah. Y saben el verso que
dice que la compañía de un devoto puro, aunque sea por un solo segundo, puede crear un impacto radical en nuestra vida. Bueno, yo soy testigo de ese verso. Because when Srila Prabhupada walked into that room, it was as if a veil was lifted, and suddenly I saw spirit and I saw matter, and it was clear as day. Wow. Y en el momento en que Srila Prabhupada entró a la sala, como una cortina se levantó y de repente yo pude ver la diferencia muy claramente entre espíritu y materia. It was not philosophy, it was fact. Y no se trataba como de filosofía, no, fue como un hecho real. And I was absolutely shocked because in that moment, I saw Srila Prabhupada as, you know, a personality. He was just full of contradictions. Y fue tan interesante porque cuando yo vi a Srila Prabhupada, esta gran personalidad, estaba lleno eran puras contradicciones. The first thing was that he's so small, but yet his presence like totally filled the entire place. Por ejemplo, su estatura era pequeña, él era un hombre bajo, pero su presencia llenaba la sala entera. And he was like so aristocratic and like dignified looking up, but there was no pride in it. There was no ego. You could just feel. O por ejemplo, él tenía esta postura aristocrática, elegante, pero no había presencia de orgullo, o sea, era como, sí, era una persona humilde. And there was like this, you know, oozing kindness and warmth coming off of him. And at the same time, he seemed so bold and fearless. Y también como que emanaba amabilidad, era cálido y a la vez era como fuerte, como así sólido. And there was like this immense power emanating from him, but at the same time, he just seemed so meek and humble. Y emanaba poder, era como una personalidad poderosa y a la vez tenía una personalidad humilde, así como, sí, humilde. And he was so unself-conscious, unconcerned about what was going on around him, but he was not inconsiderate. Y también como que no estaba muy como pendiente de sí mismo, de la influencia que ejercía sobre los demás, pero a la vez era como muy considerado acerca de los demás y de cómo, sí, de los demás. And he was so grave, but he had this kind of sparkle and playful, youthful look in his eyes. Era sobrio, pero a la vez tenía como esta chispita en los ojos, casi como, sí, así como un brillo especial. And it was like with one glance, he just X-rayed the whole room and penetrated everybody's hearts. Y parece que con apenas una mirada hizo como unos rayos X, vio a todo el mundo y penetró sus corazones. And it was like this shock that I was suddenly touched to like this deepest part in my heart, y fue como where I'd never been touched before. Y fue como un shock, como una descarga en mi corazón y en una parte de mi corazón en la que nada había llegado nunca. I just felt so vulnerable, like just a baby, like I didn't know who I am anymore and I have nowhere to hide. Y me sentí tan vulnerable, casi como un bebé, o sea, como que no sabía quién era y a la vez no sabía cómo esconderme, no había ningún lugar donde pudiera huir. And it was totally painful and totally full of joy. Y fue a la vez tan doloroso, pero tan alegre. And I was just like, how can one person be so many things at one time in one moment? Y no paraba de preguntarme cómo es posible que una persona pueda ser tantas cosas contradictorias a la vez y en un momento. So much more could be said, but you get the picture.
O sea, yo podría seguir y seguir, pero creo que entienden lo que mi punto, ¿verdad? That mostly whenever I saw Srila Prabhupada, I just became so overwhelmed that I could not behave like a normal human being. O sea, en conclusión, es que siempre que yo veía a Srila Prabhupada, o sea, me afectaba tanto que yo no podía actuar como una persona normal. It was this kind of feeling that, you know, you want to be there, but you also want to run and hide because you feel like a naked child just exposed for all your Eh, falseness. o sea, era como este sentimiento de que te podía ver tal como eras y te sentías como un niño pequeño desnudo y no podías esconderte porque podía ver todos tus fallas. So, to see Nartan Das Thakur, I really don't think I would be able to voice a question. Y, o sea, imagínense, era así con Srila Prabhupada. Si yo oyera a Srila Narottam Das Thakur, estoy segura que no podría emitir ninguna palabra. I think the main thing, maybe I could blurt out, "How can I serve you?" Tal vez lo máximo que conseguiría sería decir, ¿cómo puedo servirte? Yeah, I think that's about all I can come up with. I love how the description, we could be there in the room with you, seeing Srila Prabhupada for the first time as well. That was, you Yeah, took me there. and you know, it is like that because these are not ordinary mundane things. So in spiritual topics, when they are spoken, can bring you into that experience. Yo le he dicho que su descripción ha sido tan fantástica que me ha transportado a ese momento en el que conoció a Srila Prabhupada y me ha dicho que sí, que, o sea, estas experiencias no eran mundanas, eran de otra realidad. Ahora que estábamos escuchando cómo relataba estos momentos, siempre pienso en que cómo ellas a la edad más o menos o un poco más jóvenes de las que tenemos ahora nosotras, vivieron este momento, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarle, ¿qué le recomendaría a ella, a una persona, a una devota o a un devoto joven, o no importa la edad, pero que está comenzando su práctica devocional, que está intentando acercarse a, o que quiere seguir cultivando su bhakti? So while I hear your experience, your god sister's experience about meeting Srila Prabhupada, Janaki cannot help but connect with the younger selves, right? Your younger self and your god sister's younger selves, and she wonders what would you tell to someone who's just starting, like you all started one day, met Srila Prabhupada, met Krishna consciousness. What advice would you give to someone new, women, men, doesn't matter, who's just starting bhakti? Well, you know, I'm conveying this extraordinary experience from Srila Prabhupada, but I really, I don't think like the magic's over. La verdad es que, bueno, yo he hablado de mi experiencia conociendo a Srila Prabhupada y eso fue hace tiempo, pero creo que la magia todavía dura. Not at all. A while back, we had a Vyasa Puja celebration for Srila Prabhupada. We decided to do it here and ask all the younger people to speak, you know, kids and just younger people. Hace poco, en Maya, por donde ella reside, fue la celebración del Vyasa Puja de Srila Prabhupada y se decidió que se invitaría a la generación más joven a hablar en ese día. And I was so touched and so humbled by the amazing things that all these young people said in relationship to their own spiritual life and their connection with Srila Prabhupada. It just was astonishing to me
that, Prabhupada is alive in the hearts of the devotees that try to relate to him. Yeah. Y para mí fue tan emotivo ver a toda esta generación de personas jóvenes que mantienen una relación personal con Srila Prabhupada, lo tienen en su corazón, y realmente para mí fue increíble ver esa conexión y ese intercambio. The magic of Krishna consciousness is always available. La magia de la conciencia de Krishna siempre está viva. But we may have to search it out. Pero a veces nos toca buscarla. And of course, as far as advice for newer people or anybody, really it comes down to the basic stuff that Prabhupada always told us. Y, o sea, en cuanto a dar consejo a personas que están empezando o incluso a personas, cualquier tipo de persona, en el punto en el que estén, todo se reduce a las instrucciones básicas de Prabhupada. I would say first it's important to really read about Srila Prabhupada and ISKCON's history. I think it's important for anyone. Creo que es muy importante si las personas pueden leer acerca de la vida de Srila Prabhupada y la historia de ISKCON. And as Prabhupada said, he gave us a simple formula that we chant, if it's possible, 16 rounds daily and read Bhagavad Gita. Y realmente Prabhupada, como él decía, es una fórmula simple. Si es posible, canta las 16 rondas al día y lee el Bhagavad Gita diario. It's something that I realize that people often nowadays, they have to generate this themselves. Y me doy cuenta de que la realidad de hoy en día es que las personas tienen que hacer que suceda por ellas mismas. When I was young, we had evening Bhagavad Gita class every day and morning Srimad Bhagavatam, and you had to go like it or not. Por ejemplo, cuando yo me unía al templo, pues teníamos la lectura del Bhagavad Gita por la tarde, la lectura del Bhagavatam por la mañana y teníamos que ir, nos gustase o no. So nowadays, people can do what they want. Pero hoy en día la gente puede hacer lo que quiera. But I have seen, not too long ago, I had started a group where we were reading a chapter of Bhagavad Gita every day, a chapter of Srimad Bhagavatam, just the verses and one purport. Sorry, did you say online or in person? Well, I did it online, but I also did it in my home at a different time. Entonces, hace poco, por ejemplo, ella comenzó grupos de lectura. Leen un verso y hablan entre ellos, lo hacía online, también en persona. And, we weren't discussing much. We were just reading through. And it's just amazing, how much, every time you read it, it's like, did I ever read this before? I really need to hear this. Y no importa cuántas veces estás leyendo algo que lo has leído antes, pero cada vez que lo lees es como que se te olvida que ya lo habías leído y además lo necesitabas escuchar. So, also finding good association, people who inspire, it's essential. And now we're so fortunate. There's a million ways you can find association if you don't have it locally. Y hoy en día la verdad es que hay tantas formas de encontrar compañía para poder leer. O sea, se ha expandido la forma en la que puedes crear estas conexiones. And I think it's really important to just find something that you really like to do in Krishna consciousness and just do it as much as possible. Y creo que es muy importante encontrar algo que te guste hacer en la conciencia de Krishna y hacerlo lo máximo que puedas, tanto como puedas. And I think it's important for people to don't try to imitate or become someone you're not. Y algo muy importante que yo recomiendo a la gente es no intentes imitar a alguien o ser alguien que tú no eres. Or try to fit into some, imagined Vedic ideal or something. O como que encajar en algún tipo de ideal védico o cosas así. We have to practice as
honest and open and sincere people, genuine people, authentic people. Tenemos que practicar la conciencia de Krishna con honestidad, con sinceridad, con autenticidad. And it's not helpful to compare yourself to others. Y no ayuda para nada compararte con otros. You know, we're all starting out from different starting points. Todos empezamos a partir de puntos diferentes. Some people may have practiced Krishna consciousness for 100 lifetimes, you know, and they're just taking it up again. And somebody might be just beginning for the first time. Hay gente que quizás lleva practicando la conciencia de Krishna cientos de vidas y en esta está retomándola. Hay gente que quizás está comenzando su camino de cero. But from wherever we're coming from, we're just all trying to make Krishna happy. It's really simple. Y no importa en el punto en el que estés en el camino, lo que estamos intentando hacer todos es que Krishna esté feliz. Eso es lo que importa. And it may be very helpful to adjust your expectations about devotees or ISKCON in general. Y quizás sea de ayuda ajustar nuestras expectativas acerca de los demás devotos y devotas, acerca de ISKCON. There are certainly many people and many things that will disappoint you. Siempre habrá personas y cosas que te decepcionen. But we have to make sure that nothing gets in the way from my progress in Krishna consciousness. Solo asegúrense de que nada se interponga en su progreso en la conciencia de Krishna. We each have our own journey. Y cada uno tenemos nuestro viaje, nuestro proceso. And it's good to try to find good travel companions. Y es bueno poder encontrar buenos compañeros de viaje. But ultimately, you know, we have to make this journey alone. Pero al final de cuentas, este es un viaje que tomamos a solas. To come in contact with Krishna consciousness is so fortunate and so rare. Y acuérdense que conectar con la conciencia de Krishna es algo tan único, tan extraordinario. That we just have to cherish that gift and try to utilize it to the best we can. Entonces, cuando tenemos esa gran fortuna, tenemos que protegerlo y tenemos que usarlo de la mejor manera que podamos. Without falling into any of the pitfalls that are very common in spiritual practice. Y evitar caer en las trampas que son muy comunes y frecuentes en el proceso espiritual. There are so many varieties of fanaticism and cultish behaviors. We should be educated, mature adults. Y, o sea, vamos a encontrar tantas variedades de fanatismo, actitudes como de cultos, de sectas. Entonces tenemos que ser adultos, maduros y responsables por nuestro proceso. And we should never lose our discernment. Y no... Ability to discern. Y, sorry, go ahead. No, you understand the word discernment? Yeah, seeing whatever is favorable, not favorable, good, not good, see the difference, right? Yes, yeah. Yeah. Your ability to judge and to see what's right. All right. Sí, y que no perdamos la habilidad de discernir, de ver lo que está bien, lo que no está bien y juzgar lo que es apropiado, no es apropiado. To become submissive or to become surrendered, it doesn't mean that we stop listening to Krishna in our heart or we stop questioning. We always use our own discernment in our practice. It's important. Entonces, someterse o rendirse no quiere decir que dejamos de escuchar a Krishna en nuestro corazón. No debemos perder la habilidad de discernir. Anyway, we're going over time, are we? Or we usually go 60 minutes or as long as, you know, the conversation goes. I know it's late for you. I know we could hear you for hours. It's okay.
It's okay. I just don't want to talk too long. Oh, believe me, you're not. I mean, we could listen to you for hours. This is very nourishing for us. I'll just make a few more points in regards to, staying on the path. Yes, please. I think it's important to accept diversity. Entonces, dice que le gustaría decir unas cositas más. Es importante aceptar la diversidad. In the early days when we joined, we were pretty much all the same. Porque al principio de ISKCON todos éramos básicamente iguales. But, as a movement grows, there are so many branches and so many varieties of things going on that we need to accept that there will be diversity. There isn't just one right way of doing things. Y a medida que el movimiento ha ido creciendo y el tiempo ha ido pasando, hemos visto naturalmente pues ramificaciones o ideas o proyectos y podemos aceptar esta diversidad. It's just for us to find the best way for ourselves to practice. Porque de lo que se trata es de encontrar la mejor manera, la que funciona en nuestro caso particular y personal. But one thing that does keep us, on track is a conscious cultivation of gratitude for the gifts that we have. Y pero algo en común, algo que nos va a mantener a todos como con los pies firmes, es cultivar el sentido de gratitud del regalo que hemos recibido. And trying to give whatever we have to others, because that makes it grow. Y intentar compartir lo que hemos recibido con los demás, porque así es como vamos a conseguir que crezca. And the main thing is just to hang on through thick and thin. There's going to be problems. There always will be new and different varieties of problems. Y siempre habrá problemas, siempre habrá desafíos, pero si logramos como aguantar esos momentos, también es de gran ayuda. And Prabhupada has given us very simple instructions. It's not complicated. Chant 16 rounds a day, if possible. Y Prabhupada realmente nos ha dado instrucciones tan simples. Por ejemplo, canta las 16 rondas al día, si te es posible. Read daily and try to serve something daily. Lee algo y también intenta realizar algún servicio a diario. And these instructions, although they seem very simple, they're very, very powerful. They create like a powerful protective shield around you that helps you to make it through difficult times. Y aunque estas instrucciones son muy simples y muy fáciles, son muy poderosas y crean como un escudo a tu alrededor, una protección que te ayuda a navegar las dificultades de la vida. And, be patient with yourself. Don't be too hard on yourself. Y también ten paciencia contigo mismo, no seas duro contigo misma. In the early days, we thought, it was just a matter of a few more months and then we're all going to be like pure devotees. Al principio de nuestro movimiento, cuando éramos todos bien jovencitos, teníamos esta idea de que, bueno, unos meses más y ya está, vamos a ser todos devotos y devotas puros. Yeah, we now know that maybe it takes a bit of time and a bit of work. Pero ahora nos hemos dado cuenta que en realidad lleva más tiempo y más trabajo. But it's important to know that life is so short and this opportunity is so rare. Pero es importante acordarse de que la vida es tan corta y que esta oportunidad es tan única. We're just like an inch away from the finish line. Y nos falta apenas unos centímetros para llegar a la meta. So we should just never give up. Así que no se rindan nunca. Because I've seen enough devotees' dying experiences to know that this process works. Yo he sido testigo de tantos devotos y devotas que han abandonado el cuerpo y yo he visto en primera persona que este proceso funciona. So the main thing is to keep the main thing the main thing.
Entonces, lo más importante es mantener la importancia de lo que más importa. And success is guaranteed eventually. Y entonces el éxito está asegurado eventualmente. I think we could stop there. Wow. Dice, bueno, creo que por ahí lo voy a dejar. Janaki, let me ask her, ¿qué te llevas de este mensaje? Primero agradecerle porque es muy importante todo lo que nos ha dicho, cada palabra, cada consejo. Siento que en realidad es parte de su experiencia, de su propia práctica. Sí. Y en los comentarios de las personas que nos acompañan, vemos que se refleja de esa manera. Entonces, sí, me siento muy afortunada y pues, si puedes decirle que las personas que estuvieron aquí realmente conectamos con cada una de sus palabras. Sí. So Janaki is just expressing her appreciation for the words and the advices you shared. And she considers them so important, especially coming from your experience, something that it's real, that it comes from your real experience. And we are seeing the comments on our live stream, people sharing the same thing. They're connecting with your words, what you're saying, and we are so grateful that you're sharing those with us. I'm happy to do it. Y también agradecerle el esfuerzo, ¿no? Porque coincidir en los horarios, en los lugares, en la conexión, en la electricidad, nos llevó un poco de tiempo, pero ella se mantuvo firme y dispuesta y abierta a que cambiáramos y volviéramos a reprogramar este momento y realmente vale muchísimo la pena seguir escuchando cada una de sus clases y leer este libro tan importante. Yeah, and we also appreciate, we know that sometimes getting the same day, the same time, the electricity, rescheduling. Thank you for your patience and for making time for us. Right. Thank you for inviting me. I really appreciate it. So good to meet you all. There's a very special comment that I just read from Alexia. She's listening from Mexico, and she says that your beautiful heart made it possible for you to absorb the purity of the acharyas and then share it with us. So I thought it was a very nice way to put it, and I totally agree. Thank you very much. Yeah. My favorite topic. Thank you. Muchas gracias. Yeah, they're all leaving messages saying they're very inspired, and thank you so much for this. My basic is to all of you. Dice que sus reverencias para todo el mundo. I'm just gonna remind them where to get your book, and Janaki will say just a closing couple of things. But if you want, you can stay with us, and then we can say goodbye. It's very quick. Okay. Yeah. Pues antes de que Janaki cierre la conversación de hoy, les recuerdo que el libro de Sitala Dasi se llama The Glorious Life of Srila Narottam Das Thakur. Está disponible en inglés en Amazon. Ya lo pueden conseguir. Fun fact, there's a devotee in Spain that is translating this book into Valencian, which is a language that very, very few people in this world speak in Spain. And I will send you the link. Yes. His name is Partha Das. You might have met him at New Raj Mandala. He was one of the translators as well. And now he's retired and doing just freelance translations for his group of friends, for them to read. So nice. It's amazing. Yeah, nice. I'll send it to you. Ya, Jana. Bueno, pues con esta última enseñanza damos por finalizada esta conversación, no sin antes hacer una pequeña síntesis y recordar que
cuando logramos esta conexión, estos momentos de conexión y que podemos y nos damos la oportunidad de experimentar la verdadera transformación de nuestro corazón, de conectar con la magia de este proceso, nos damos cuenta que realmente vale mucho la pena esforzarnos en buscar, que depende de nosotros la responsabilidad de conectar con estos momentos, siempre de forma honesta, auténtica, en buena compañía, sin comparar nuestros avances con los avances de otras personas, pero recordando que tenemos que ser pacientes y compasivos con nosotros mismos y con los demás. Recuerden que todas estas conversaciones están grabadas y pueden acceder a través del canal de YouTube de Sadhvi Sanga en español. Y nos vemos y los esperamos en una próxima entrevista con una discípula de Srila Prabhupada. Hare Krishna, muchas gracias por acompañarnos. Hare Krishna. Thank you.